Diego Santoy Riverol es un mexicano nacido en Tijuana que vivió e hizo un programa de televisión en Ciudad Victoria. Luego se fue a vivir a Monterrey. Fue acusado de intentar matar a su exnovia, Erika Peña Cos, y del homicidio de sus hermanos en Cumbres el 2 de marzo del 2006. A 13 años del suceso, la Sultana del Norte todavía se estremece cuando sus habitantes recuerdan el crimen de dos hermanitos. María Fernanda Peña Cos, de 3 años, y Eric Azur Peña Cos, de 7, quienes fueron asesinados con brutalidad asombrosa en su propio domicilio, ubicado en uno de los barrios más pudientes de la ciudad de Monterrey, la colonia Misión de Cumbres. Pero, ¿qué pasó aquella mañana que se convirtió en uno de los capítulos más tristes de la historia regiomontana por lo atroz de los acontecimientos? Según versiones, Diego Santoy Riverol conoció en 2004 a Erika Peña Cos en una fiesta de 15 años que celebró una amiga mutua en una discoteca. Desde ese momento surgió la atracción entre ambos y dio inicio una historia de amor intensa. Al paso del tiempo, entre peleas y reconciliaciones, la relación se tornó violenta. Después de 2 años ya era un noviazgo destructivo. Erika optó por dejar a Diego. Cuando ella se lo comunicó, él sintió morir. Respondió que su relación no podía terminar y que lucharía por volver a conquistarla, a pesar de que ella le pidió que no la buscara más. Salieron un par de veces nuevamente, pero le dejó claro que no habían vuelto y que ya tenía otra pareja, por lo que sería mejor que se olvidaran. Sin embargo, el pensamiento de Diego Santoy nada tenía que ver con la decisión de Erika, y estuvo planeando cómo volver a verla. El momento para llevar a cabo su plan se dio la mañana del 2 de marzo del 2006, día en que se dieron los trágicos y lamentables hechos, que hasta hoy mantienen dividida a la opinión pública, que hasta la actualidad no hay respuestas que nos den la certeza de lo que realmente sucedió ese día. Algunas versiones señalan que la noche del 1 de marzo, Diego invitó a su amigo Humberto Leal Molina a cenar en su casa. Ya entrada la madrugada, repentinamente Santoy le pide a su amigo que lo lleve al domicilio de su exnovia. Toma una mochila con varias herramientas y decide ingresar a escondidas. Entre las 4:15 y 4:30 horas del 2 de marzo, Diego se saltó la entrada principal de la casa. Sacó algunos objetos que llevaba en la mochila y se puso un pasamontañas, según él, para no ser reconocido. Entre las 5 y las 5:20 horas, con unas pinzas corta los cables del teléfono, los cordones de una persiana de la sala e hizo un recorrido por el interior de la vivienda. Al ver que aparentemente nadie se había percatado de su presencia, el joven se da el lujo de fumarse un cigarrillo y depositar la colilla en una maceta vacía. Después, sube a la habitación de Erika, la despierta y le dice que no se asuste, que solo quiere hablar con ella para arreglar las cosas.
pero apenas entablaron conversación, comenzaron a discutir, por lo que ella le pide que bajen a la cocina para seguir charlando, porque si no, sus hermanos y Katy, la nana de los pequeños, se darían cuenta de su presencia. Cabe destacar que la manera en que se dieron los hechos fue y sigue siendo causa de debate, pues tanto Diego como Erika contaron versiones opuestas. Algunos no dudaron en decir que Diego había sido el asesino de ambos menores de edad, mientras que otros sospechaban que detrás de ello estaba la propia Erika y que su exnovio solo fue una víctima de ella. Cuando los jóvenes estaban en la cocina, el pequeño Eric Azur, hermano de Erika, baja de su habitación porque había orinado la cama y se dirige al cuarto de la lavandería. Según la versión de Diego, Erika lo golpea fuertemente, toma un cuchillo y se lo pasa a él, pidiéndole asesinar a su hermanito. Diego se niega, por lo cual Erika lo ataca varias veces, provocándole la muerte. Luego Diego lo cubre con una cobija y coloca el cuerpo sobre un colchón que estaba en el cuarto de lavado. La versión de Erika dice que el atacante fue Diego. Después de este homicidio, la empleada doméstica se despierta. Esta se encontraba en la habitación de la niña debido a que la señora Teresa Cos no se encontraba. La empleada se dirige a la habitación de la señora Teresa, pero en su trayecto se encuentra con Diego. La empleada doméstica fue amenazada con una pistola y amordazada por Santoy, y después colocada en un baño con cinta canela en la boca. Mientras, se escucharon los pasos de la pequeña María Fernanda, de tan solo 3 años de edad, dirigiéndose a la recámara de su mamá. Según la versión de Diego, Erika llama a su hermanita y le dice que van a jugar al perrito. Así que la niña se pone y ésta le enreda la cuerda en el cuello, la cual Diego había cortado anteriormente de un cortinero, y posteriormente la estrangula. La versión de Erika apunta a que fue Diego quien da muerte a su hermanita y que ella nada tuvo que ver. El cuerpo de la niña fue encontrado detrás de una pila de ropa en el armario de su madre. Diversas fuentes señalan que Erika estaba resentida con los niños, porque era ella quien tenía que cuidar de ellos ante las constantes ausencias de la madre por motivos laborales. Enseguida, la versión más popular apunta a que Erika dijo a Diego que ambos tenían que morir y le pidió que la golpeara con un martillo en la cabeza. Como la joven seguía viva, Diego entonces la hirió con un cuchillo en la espalda y el cuello. Santoy fue por la empleada doméstica, la metió en la cajuela del auto de Erika y huyó de la casa. Tras algún tiempo en que estuvo manejando, abandonó en un despoblado a Catalina Bautista y le da dinero para el camión. Seriamente herida, Erika consigue llegar hasta el lugar en el que laboraba la asistente de su madre, quien trabajaba en una oficina en el patio de la residencia y que para ese entonces ya había llegado a laborar. Fue ella quien llamó a las autoridades para que acudieran al lugar de los hechos
y trasladaran a la joven a un hospital. Resulta extraño saber que en medio de todo el caos se hallaba presente en la casa la hermana mayor de Erika, Azura, quien alegó haber estado todo el tiempo en su habitación y que no escuchó nada al llevar los audífonos puestos mientras trabajaba en su computadora. Desesperado por lo ocurrido, Diego salió de la ciudad y comenzó a huir a través de Zacatecas, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, donde se reunió con su hermano Mauricio para recibir ayuda de este. La idea era que Diego saliera del país y cruzara la frontera hacia Guatemala. 4 días después del asesinato en Cumbres, Diego y su hermano fueron detenidos alrededor de las 22 horas del 6 de marzo del 2006 en un autobús cuando se dirigían de Huatulco a Salina Cruz, Oaxaca, para llegar a Guatemala. Tras la detención, fueron llevados a la Ciudad de México y de ahí a Monterrey para rendir declaración. Mauricio fue enviado al penal de Cadereyta por el delito de encubrimiento, mientras que Diego aceptaba haber matado a los hermanos pequeños de Erika y a esta haberla herido con un cuchillo en el cuello y la espalda. Aunque cabe destacar que horas después de la declaración, Diego dijo haber sido torturado para declarar en su contra. El 11 de marzo, Erika salió del hospital donde se recuperaba de sus heridas para declarar la culpabilidad de su exnovio y la obsesión que tenía con ella producto de la ruptura de su relación. Para ese entonces, todo México tenía noticia acerca del caso del asesino de Cumbres, como la prensa apodó a Santoy. En los siguientes careos que Santoy y Erika sostuvieron, él declaró haber tenido relaciones sexuales con la madre de la joven, lo cual ésta negó rotundamente, además de alegar en repetidas ocasiones su inocencia. El 11 de octubre del 2011, Diego es sentenciado a 137 años y 6 meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores Eric Azur Peñacos y María Fernanda Peñacos, además de tentativa de muerte contra Erika Peñacos, privación ilegal de la libertad o secuestro contra Catalina Bautista y robo. Además, se le exigió pagar una indemnización de 300,000 pesos por daños contra Erika Peña. La pena máxima en el estado de Nuevo León es de 40 años de prisión, mismos que Santoy sigue cumpliendo en la actualidad. En el presente, el joven está casado con la presidenta de un club de fans formado debido a la exposición a los medios. Incluso, la pareja tiene un hijo. En prisión, Santoy se dedica a impartir clases de computación a los reos, y los reportes mencionan que su comportamiento es bueno. Los misterios en torno a estos crímenes nunca fueron resueltos en su totalidad. ¿En verdad fue Diego Santoy quien asesinó a los hermanos pequeños de Erika? ¿O también ella tuvo algo que ver en ello? Es probable que aquella madrugada del 2 de marzo de 2006, Santoy haya llegado a casa de su exnovia para perpetrar un crimen previamente pactado entre ambos. Es probable que jamás lo sepamos. Las contradicciones, actitudes y demás detalles turbios en torno al caso, como el hecho de que la abogada defensora, Silvia Raquenel Villanueva, haya sido asesinada en medio del caso en un concurrido mercado,
nos hacen sospechar que la verdad que sabemos quizá esconda otros detalles que se han pasado por alto.